También visitan a la mamá de Mauro. Mamita, buenos días. Buenos días, mamita. Imainaria. Es cosecha. Sí, cosecha, pero chévere. ¿Qué programas te gustaría escuchar en la radio? ¿Te gustaría más guainitos, más música, más noticias? Noticia más justo. Como parte del taller en Perú, visitamos una radio. El profesor se acuesta. El profesor se acuesta. En cuanto apaga la luz, de repente... No tememos tratar temas tabúes. Más bella que nunca. Dolores, siéntate aquí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Estás bonita. Tus ojos me gustan. Desarrollamos cuñas dramatizadas sobre el tema de la violencia sexual en las comunidades. De este tema no se habla y esto aísla aún más a las víctimas. Desde la colonia, desde mucho más antes, nuestras mujeres, nuestras mamas, nuestras hermanas, las panis, nuestras tías, nuestra familia, mujer en este caso, ha sido por demás oprimida, discriminada, en este caso violentada, no tenía sus derechos. Pero con este tema, con lo que estamos tratando, con lo que estamos, o más bien nosotros no queremos simplemente llegar a la audiencia y quedarnos ahí, es más bien levantar la conciencia, motivar a la gente, motivar a las mujeres. Los profesores no deben chantajear a sus alumnos. Vas a pagar. Por eso ahora voy a devorarte. Yo digo, un hombre cómo debe ser. Entonces, en ese sentido, en verdad ahora me doy cuenta de que antes yo sí era machista. Pero yo no sabía que era machista, sino que tal vez la cultura misma me ha hecho crecer en ese medio. Segundo está convencido que la radio orienta el cambio de la actitud de las personas. Porque el pueblo, cuando explicas bien, te escucha. Pero cuando solamente te alteras, solamente hablas como quien dice bla, 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 te va a rechazar. Entonces depende cómo manejas un caso delicado. Todos regresamos a nuestros países para compartir lo que hemos aprendido con nuestros oyentes. Arrastrando del pelo. Dice, ese punto de vista de mi viejo. Por esa vida de maltrato. Nosotros pensamos que la mujer hay que maltratar, cogemos es para pegarles. Y entonces ellos también se dan cuenta de abuelita, no, ay, mamá le va a matar mi papita. Hasta ella ha dicho, pobre la hija, todo pura sangriada. Y ha sentado una olla de chicha y parado. Ha dicho, pobre esa mujer ya no para. Me pegaba más de a mano, con cable de luz, o a patada, puñete. Una vez ella había estado embarazada de 3 meses. Hari Warmi, Junio Purisunchis. Podemos caminar juntos para prevenir la violencia contra las mujeres indígenas. José vive en la Amazonía del Ecuador y es el responsable de la red quechua satelital en Radio Sucumbíos. La Amazonía es un mito. La selva está habitada hace siglos por culturas ancestrales. Sus pueblos han soportado una enorme presión de los proyectos colonizadores. Las transnacionales del petróleo y las empresas madereras
que desde los años 60 han modificado el entorno selvático de forma agresiva. José acompaña a un grupo de promotoras y promotores de una asociación de mujeres quechuas, AMQICE. Juntos visitan varias comunidades de la región de Putumayo en las orillas del río San Miguel. La visita de las promotoras es una oportunidad para compartir experiencias, modificar actitudes y crecer. En los pueblos quechuas, las casas están repartidas en diferentes puntos de la selva que se comunican por el río. Su corazón es la plaza central, alrededor de la cual se levanta la casa comunal y la escuela. En el Ecuador, la Ley 103 define y penaliza la violación de los derechos de las mujeres y los niños. Ellos son los más vulnerables y desprotegidos en la cadena de poderes tradicionales. El niño está en el posición ya normal, está aquí ya bien avanzado, ya está en el día ya. Todas las mujeres conocen casos de maltrato. Mis padres eran así, le digo antes, que le trataba mal a mi madre. Normal está aquí. Cuando éramos pequeñas, cuando él tomaba, nos tocaba largarnos al monte, a esconder machete o escopeta, cuando tenían esos lanzas de todo, escondíamos las cositas, para que él no nos venga a amenazar. Los participantes en los talleres deben recorrer grandes distancias a pie y en canoa, lo cual no disminuye su entusiasmo. En los talleres, mujeres y hombres reflexionan sobre los derechos de las mujeres, la Ley 103 y las opciones de justicia comunitaria para acabar con la impunidad en casos de violencia.